habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en esos días finales, nos ha dado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que se ha heredado supera en excelencia al de ellos. Amén. Good morning, Carmen. Welcome. Ahí le dejé unas hojitas con la introducción. ¿Y qué pasó? Y no encontré Samuel. Okay. Dice, vamos a una breve introducción en el libro de los Hebreos. Lo primero es que no sabemos quién es el autor de este libro, ¿verdad? Aunque sabemos que el autor es el Espíritu Santo, el autor como persona, ¿verdad? No sabemos quién es. Así que no sabemos quién es el autor. Así que algunos pensaban que era Pablo, porque era Apolo, Lucas, etcétera, etcétera. Dice aquí el bosquejo, dice que después de luchar con muchos problemas, Juan Calvino concluyó que solamente Dios sabe quién es el escritor. Pero casi todos los comentaristas han hecho sus especulaciones. ¿Ya? Entonces hay muchas especulaciones en cuanto a quién es el autor. Amén. Mira, si quieres, reparte la... Sí, ya tienen ya. Ok, entonces vamos a ver algo de la historia en cuanto a este libro. Dice, tradicionalmente, desde la Edad Media, pues en los primeros 4 siglos del cristianismo se rechazó la idea, se ha pensado en Pablo como el autor, y anteriormente los editores de la Biblia pusieron como título a este escrito, la carta de Pablo a los hebreos. Así que, más o menos, en los 4 primeros siglos, pensaban que era Pablo el autor. Y vamos a ver por qué ellos pensaban y por qué ya no se piensa así. Ok, dice aquí, pero ya casi no hay estudiosos de la Biblia que piensan que Pablo sea el escritor de esta carta, aunque algunos sí lo afirman como la fuente de los conceptos, ¿verdad? Aunque Pablo no fue el autor, el que lo haya escrito, el que Dios haya inspirado, sí cogió una fuente que es Pablo. Así que muchos de los pensamientos de Pablo, de las enseñanzas de Pablo, aún en el griego que Pablo escribía, pues lo tomó de Pablo. ¿Ok? No sabemos quién es el autor, pero sí sabemos que una de las fuentes que usó fue las enseñanzas de Pablo. O sea, ¿se puede decir que era un discípulo de Pablo? ¿O? No, no se puede decir nada. La tradición más antigua dice, de Clemente Alejandría, en el año 140 al 220 aproximadamente, dice que Pablo escribió la carta en hebreo y Lucas la tradujo al griego. La carta existía temprano en la historia de la iglesia, pues Clemente de Roma cita la carta alrededor del año 95, cuando Juan estaba escribiendo Apocalipsis. Así que este hombre que vivió entre el año 140 al 220, o más o menos aproximadamente en esa época, este hombre menciona la carta a los hebreos. Dice, la carta existía ya, dice, pero no da indicación alguna acerca del escritor. Así que Clemente de Alejandría, que vivió en el año 140, no menciona como que Pablo es el autor de la carta, aunque la carta ya estaba siendo enseñada en esa época. Así que eso es una fuente muy importante, porque si no ellos hubieran dicho, pues Clemente hubiera dicho, Pablo es el autor de esta carta.
Dice Orígenes, que es otro, más o menos por la misma época, alumno de Clemente de Alejandría, o sea, un discípulo de él, como una generación más tarde, declara enfáticamente que solo Dios sabe quién escribió la carta. Así que ni siquiera a su maestro, a su alumno, le enseñó quién había escrito la carta, ni mucho menos hizo énfasis en que haya sido Pablo. Dice, la idea de que Pablo haya escrito la carta en hebreo y que Lucas la tradujera al griego no convence. Pablo predicaba y escribía en griego con corrección y soltura, o sea, muy bien lo hacía. No necesitaba traductor. El lenguaje de la carta no es un lenguaje de traducción, o sea que yo te estoy diciendo, tú estás traduciéndome, yo te hablo español, tú estás traduciendo al inglés. En este caso Pablo dominaba muy bien el griego y no estaba hablando en hebreo para que otra persona se lo tradujera al griego. Dice, el estilo es griego y vocabulario es de la Septuaginta, que es la que existía en el tiempo de Jesús, del Antiguo Testamento, nada más. Dice, el escritor parece no ser judío practicante. Lo vamos a ver posteriormente. Pues se habla del tabernáculo y no del templo. Ya el templo, ya el tabernáculo había pasado. En la época que se escribe, ya estaba el templo. Y los judíos practicaban ir al templo al mínimo 3 veces, hacer sus peregrinaciones, sus fiestas. Y él no habla tanto del templo, sino habla del tabernáculo. Explica detalles del rito del culto en términos del libro de Levítico y no de la práctica judía tardía. O sea, se va casi hasta el Pentateuco, no tardía como después de Babilonia, que es donde va prevaleciendo la práctica que en cuando Jesús llegue, cuando se nos acerca. ¿Alguna preguntita hasta aquí? No sé si alguien puede darme agua, una botella de agua, lo voy a agradecer. Ok, entonces estamos dando, si a alguien le falta copia, aprovecha ahora porque no salieron muchas. Tenemos 15 nada más. Ok, entonces, dice, el estilo del libro es sermónico. Es bueno saber, y háganle un circulito ahí, por eso yo les doy los papeles para que ustedes escriban ahí y vayan haciendo un círculo para que cuando usted vuelva a leer esa carta o ese libro, lo que sea, usted sepa cuál es el estilo. El estilo literario determina mucho la interpretación. No es igual interpretar una poesía, no es igual interpretar un símil, que es como, ¿verdad? No es igual interpretar una parábola, una metáfora, una teofonía, no es igual interpretar entonces un sermón de otra persona. Gracias. Entonces, el libro está escrito en forma de ¿cómo? Sermón. De sermones o homilías, ¿verdad? De breves sermones que hay dentro de esta carta. Entonces, el tono sermónico, el libro es sermónico o homilía. Parece ser una compilación de discursos, seguramente sermones. Quiere decir entonces, mucha gente, por ejemplo, cuando leen los evangelios, ¿qué es lo primero que tratan de descubrir en la vida de Jesús? ¿O qué tratan de hacer? Para evitarlo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando leemos los evangelios? Buscar una cronología. ¿No es así? Sí. Usted quiere saber el primer día que nació Jesús, el mes que próximo, qué pasó a los 5 años, a los 12, a los 18, a los 20, a los 30 y a los 33. Pero los evangelios no están escritos en armonía, sino que tienen una perspectiva de los eventos según el propósito que Dios le colocó al autor y no la cronología. Puede estar hablando de, por ejemplo, hoy de lo que hizo Jesús julio, y después de julio puede hablar de lo que hizo en agosto, y después de agosto lo que hizo casi al final de la cruz. Usted dice, bueno, pero ¿cómo es para adelante y para atrás? Y entró aquí, salió por aquí, y fue por allá, y ahora me dice que de la cruz. ¿Ve? Porque la gente cuando lee el evangelio buscan cronología, pero no hay cronología, hay un pensamiento en el autor, inspirado por Dios,
que es el propósito que él va siguiendo y va organizando los eventos o sermones, enseñanzas de Jesús. ¿Entendieron? ¿Ok? Entonces cuando uno lee el libro de Hebreos, son muchos sermones, claro, con un solo tema, con un título, o una serie, podemos decir, después la vamos a ver, con una serie, después le vamos a decir cuál es el título de la serie. Y por tanto, él organiza los pensamientos según los sermones, para desarrollar su serie. ¿Ok? Entonces, una vez más, no hay cronología, sino hay sermones. Quizás puede estar a hablar hoy, por ejemplo, del amor. Quizás, bueno, mañana va a seguir continuando con el amor. Y después entonces habla de los sacrificios. No, va a seguir hablando de los sacrificios. Vamos a la salta para los ángeles. ¿Ven? Entonces, uno tiene que llevar el pensamiento de Dios, que es su serie, y los sermones pueden pararse la serie no, el tema y retomarlo, pero siempre mantiene la misma serie. Ok, eso es importante cuando lo vamos a leer. Por ejemplo, hay muchas frases homiléticas. La homilética tiene que ver con la preparación de sermones. Es la ciencia que tiene que ver con preparar sermones. Dice aquí, por ejemplo, es necesario que atendamos. Cuando muchos están predicando, el desafío que tenemos, para llamarle la atención a la gente. Dice, mirad hermano, ya está haciendo otra vez una atención de la audiencia. Temamos pues, acerquémonos, ya como que estuviera hablando con una audiencia. Dice, dejando ya los rudimentos, en una exhortación. Y esto haremos. Ahora bien, el punto principal, ahí está en todos los capítulos que aparece este tipo de forma de sermones. Dice, entonces el tono sermónico predomina, haciéndonos pensar que el libro originalmente fue una serie de sermones sobre el ministerio de Jesús, en términos del culto del Antiguo Testamento. Entonces es sobre el ministerio de Jesús. Pero ahora con una visión de el sacerdocio de Jesús. ¿Qué dice ahí el que le puse? Del Antiguo Testamento. Ajá, sobre el Sacerdocio. ¿de qué? Del Antiguo Testamento. ¿Eh? Ahí va a desarrollar él toda su serie, o su serie basada en diferentes sermones. Entonces es el ministerio de Jesús, pero ahora de una perspectiva usando el sacerdocio del Antiguo Testamento. Muy bueno es este libro. Ok, entonces el énfasis está en el sacerdocio como el cumplimiento del sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces, como el cumplimiento de este sacerdocio. Ya ahí tenemos el propósito que va a lograr el autor, inspirado por Dios, en su serie El Ministerio de Jesús según el sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces va a desarrollar la idea. ¿Cuál? El cumplimiento del sacerdocio ¿en quién? En Jesús. En el ministerio de Jesús, o sea, en cada cosa que Jesús fue haciendo. Y ahí tenemos el bosquejo del sermón. Ahora lo que hay que meterle es la masa que lo hace Dios, ¿no? Entonces la serie se llama El Ministerio de Jesús según El Antiguo Testamento. el sacerdocio El Antiguo del Testamento. Antiguo Testamento. A ver, repitámoslo otra vez. Entonces la serie que lleva a Hebreo es El Ministerio de Jesús. Cumplimiento del sacerdocio del Antiguo Testamento. El ministerio de Jesús según el sacerdocio del Antiguo Testamento, que es el cumplimiento en él. ¿Ok? Escríbanlo por ahí, ahí está, para que ustedes
lo resalte. Dice, es la carta que más hace resaltar la unidad. Así que esta es una carta muy importante ¿Para qué tema sería de la Biblia? A ver, si habla de la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Para qué? ¿Para qué es importante entonces esta carta? ¿Cómo podemos usarla? Para saber que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, que están entrelazados. Y no se puede desechar el Antiguo Testamento. Entonces podemos decir que se puede usar para mostrar la veracidad de las Escrituras, que no hay contradicción en ella. Toda la Escritura, o podemos usarla para la inspiración de las Escrituras. O sea que no dice, no, la Escritura no es inspirada por Dios, o algunas partes de la Biblia están inspiradas por Dios. Entonces el libro de los Hebreos nos ayuda para mostrarle a esa persona. ¿Ok? Dice entonces que resalta la unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice, un alto porcentaje de la carta se compone de citas del Antiguo Testamento, con énfasis especial, ahí lo pueden poner, los Salmos, Éxodo, Levítico y los profetas. Recalca la superioridad de Jesús como el cumplimiento y la plenitud de la revelación de Dios. Se recalca la superioridad de Jesús en el cumplimiento de la plenitud de la revelación de Dios. Por eso en los primeros 4 versículos de la Biblia, del libro, está el contenido de todos los sermones que él va a desarrollar. Entonces, ¿dónde está el tema del libro entonces? En los primeros 4 versículos. ¿Ok? Entonces, el propósito de la carta es el de dar al lector entendimiento de ¿qué? Del ministerio de Jesús, según el sacerdocio del Antiguo Testamento, y el cumplimiento de ese sacerdocio en Cristo. Quiere decir que habla de la superioridad de Jesús y en él está la plenitud de la revelación de Dios. Dice, el escritor apela constantemente al entendimiento y la práctica del lector. Quiere decir que cuando nosotros leamos el libro, usted tiene que ponerse como si fuera el lector original. Usted tiene que, si usted no está entendiendo o no tiene el entendimiento del Antiguo Testamento, ¿usted qué tiene que hacer? Irse al Antiguo Testamento y lograr ese entendimiento para continuar con el libro. Porque si sigue con el libro, usted está, es como si yo estuviera hablándole de trigonometría y usted no sabe qué es trigonometría. ¿Qué tendría que hacer usted si está en la clase de trigonometría por primera vez? Irse a Google o no sé a dónde y aprender un poco de trigonometría para entonces incorporarse a la clase, porque si no, no entiende nada. Entonces, cuando Dios le revela a este autor esta carta, se la está revelando a un grupo específico de personas. Ellos tienen un entendimiento de lo que está hablando la persona, sabe lo que están hablando. Si usted no lo sabe, usted tiene que irse a recoger esa información de donde el autor la está dando. Y a veces no te dice que está en tal libro, en tal lugar, pero usted tiene que ir a buscar, especialmente en Levítico, Éxodo y en los profetas. Ok, entonces dice que constantemente al entendimiento y a la práctica del lector, haciendo notar los efectos del entendimiento de la obra de Cristo en la vida del creyente. Esas son personas que son cristianas, como así como nosotros, pero ellos tienen ya un entendimiento de lo que Él está diciendo, porque quiere lograr un efecto según lo que ellos saben, lo quiere impactar a ellos, o Dios lo quiere impactar a ellos. Ahora con la vida de Jesús siendo superior a todas las cosas y en la plenitud de toda la revelación de Jesucristo. ¿Desde dónde? Desde Génesis
Así que toda la Biblia habla de Jesús. Dice, aquí en esta carta vemos la doctrina de la función de la vida espiritual, la cual tenemos que vivir aquí y ahora. Vemos en esta carta, de una manera superlativamente clara, el énfasis constante de la Biblia entre la doctrina y la vida. ¿Verdad? Porque podemos saber mucho y no vivir nada, o muy poco. Quiere decir que es una carta con doctrina, con enseñanza, pero fue escrita no para darle tanta información, porque ya ellos tenían la información, sino como ahora pueden practicar esas enseñanzas del Antiguo Testamento, Éxodo, Levítico y los profetas, ahora en su vida actual, según el pensamiento del autor, que es el ministerio de Jesús, según el Antiguo Testamento, el cumplimiento de ese sacerdocio es en Jesucristo. Así que toda la Biblia no habla del ser humano, es para el ser humano, pero habla de Cristo. Por eso en toda la Biblia, cuando nosotros la leemos, tenemos que encontrar a Cristo. Si no encontramos a Cristo, hay que seguir buscando, porque ahí está Él. De Él es que se habla en todas las Escrituras. Vamos a leer aquí el prólogo y ahí terminamos. Dice, la carta se inicia con un párrafo típicamente en griego, que son los primeros 4 versículos que leímos. Es una larga oración gramatical, no está ahora como en español. Quiere decir que los 4 primeros versículos están lanzados así, uno detrás del otro. ¿Okay? No es versículo 1, versículo 2, el 3, el 4. Es toda una oración. Así que tiene que tener su sujeto, tiene que tener sus verbos, ¿verdad? Tiene que tener también sus adverbios, sus adjetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una oración, los primeros 4 versículos. Quiere decir que la persona que está hablando de una sola cosa. ¿Ok? Lo que se nos hace un poco difícil a nosotros es que como nosotros no sabemos leer en griego ni saber tampoco leer en hebreo, para una mejor comprensión de nuestro idioma, que sí existen comas, hay punto y coma, y hay otro tipo de pensamiento, pues se corta, como si se estuviera cortando el pensamiento, pero es solamente una oración gramatical. ¿Okay? Dice entonces, y los griegos le llaman un periodo. Dice, el griego que Lucas emplea es la misma forma. Compárelo con el prólogo de Lucas y el libro de los Hechos. Este hecho, junto con el dato de que el autor fue compañero de Timoteo, 13:23, lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Él da un ejemplo médico, lo asocia con la vieja tradición, más el estilo y el vocabulario en general, hace de que muchos piensen que Lucas es el autor de la carta, pero no hay prueba. ¿Ok? Al comparar el prólogo, o sea, la introducción que hace Lucas en su evangelio y que hace en el libro de los Hechos, el griego que él está usando, que es también así, gramatical, una oración gramatical extendida, pareciera que es Lucas, pero también como menciona algo de medicina o de un médico, también podría ser, fue compañero de Timoteo, Lucas también fue compañero de Timoteo, pero es simplemente un pensamiento, y yo se lo comparto por si un día lo escuchan por ahí. Así que el periodo que examinaremos hoy es admirable el resumen de la teología bíblica. Quiere decir que los primeros 4 versículos, no se asusten con el libro, porque el libro no es bien poderoso en enseñanza, pero no es complicado. Quiere decir que los primeros 4 versículos comprende entonces una teología bíblica. ¿Verdad? Es el estudio del pensamiento de Dios. Eso quiere decir teología bíblica, es de toda la Biblia. Así que en estos 4 primeros versículos está todo el pensamiento de Dios en cuanto a su Hijo. Dice acá también
Aquí hallamos, por ejemplo, nada más que en los primeros 4 versículos, hallamos la doctrina de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina de Cristo, la doctrina de la escatología, la doctrina de la revelación, la doctrina de la providencia, la doctrina de la creación y por ahí, etcétera, etcétera. Dice, una exposición detallada de estos versículos, estos 4 versículos, sería toda una teología sistemática. Teología sistemática quiere decir que la Biblia es un sistema de doctrinas o enseñanzas. ¿Ok? Entonces, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es un sistema de doctrinas y enseñanzas. Quiere decir, pero a la misma vez es el pensamiento, porque es teología, es el pensamiento de Dios que se va desarrollando dentro de un sistema de enseñanza, que el centro del sistema es Cristo. Y estos 4 primeros versículos resumen todo el sistema de enseñanza de toda la Biblia. Solamente en 4 versículos que da Dios a este autor para que se lo dé al pueblo. Así que se puede imaginar qué preparada tenía que estar la audiencia, ¿no? Principalmente en cuanto al sacerdocio del Antiguo Testamento. Ok, entonces es bastante completa y pudiéramos ocupar más de medio millares de páginas solamente en estos 4 versículos. O sea, Juan Calvino decía que él puede escribir cientos y cientos de sermones solamente en estos 4 versículos. Y incluso él lo hizo. Y él lo que hacía, parecía como él tiene que volver a repetir lo que dijo algo del sermón anterior, porque hay una nueva audiencia, necesita conocer el conocimiento previo que él dio. Así que se puede imaginar miles y miles de páginas solamente de 4 versículos, porque hay un sistema de ¿qué? De doctrinas o enseñanzas sobre el pensamiento de Dios. Ok, si pudiéramos ocupar, es una excelente introducción a la carta y un resumen de todo el libro. Si ustedes dominan estos 4 primeros versículos, ¿verdad? Usted ya domina todo el libro, sabe lo que hay en todo el libro. Así que mi consejo es, lean Éxodo, lean ¿qué? Levítico, y léanse los 17 profetas que hay. Así que tienen una semana para leer, y los salmos, pero bueno, no son todos los salmos, algunos salmos. Sí, así que ahí tiene bastante para poder tener la comprensión para entrar al libro. Por lo menos Levítico es importante. Por lo menos eso, Levítico tiene que leerse porque tiene que ver con el sacerdocio, el tabernáculo y los profetas. Ok, dice, el escritor de este prólogo es una persona destacada con dones literarios. O sea, una persona que sabía escribir en el griego. Dice, las cadencias son poéticas, usa mucho entonces la poesía. Las imágenes que usa son bien concretas. La sintaxis, que tiene que ver con las oraciones, son muy coherentes. No es un griego malo, que no hay coherencia en lo que está diciendo. Las cláusulas y las frases que usa están en relación inmejorable y el impacto en el lector es impresionante. O sea que al leer el autor, como tiene conocimiento de lo que está diciendo, al desarrollar bien el griego, pues impacta más todavía con sus imágenes, con la poesía, ¿verdad? Con la sintaxis dentro de la misma oración, impacta al oyente. Y aquí terminamos. Pregunta que tengamos. Vuelvan a leerlo. Así que los primeros 4 versículos están. ¿Está qué? Eso es. Entonces es un sistema
Berkhof dice la teología sistemática de Berkhof, ¿verdad? Entonces Berkhof lo que hizo fue no crear un sistema, que eso es lo que hacen muchos en el tiempo de hoy, crean un sistema. Por ejemplo, los arminianos crean un sistema y ellos entonces en su sistema crean como un molde, para decirle más o menos. Entonces cogen la Biblia, yo creo esto, 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 déjame ver qué es lo que dice la Biblia sobre lo que yo creo. ¿Ok? Entonces muchas teologías lo que hacen es esto, crean un sistema de creencias, por ejemplo los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, crean un sistema de creencias y después llenan el sistema, ¿entiendes? Ahora la Biblia tiene su sistema, ya tiene su sistema teológico, ya no hay que llenarlo, uno lo que tiene que es meterse y descubrirlo. ¿Ok? Entonces no creamos sistemas teológicos, ya Dios tiene su pensamiento en un sistema de doctrinas. Y nosotros lo que tenemos es que meternos a descubrirlas entonces con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces Berkhof lo que hizo fue que comienza no a descubrir, sino a estudiar el sistema de doctrinas bíblicas y él las coloca en un libro. Para así que usted, sea mi consejo para también esta clase, aparte de leerse eso, cómprese el libro de teología sistemática de Berkhof, Luis Berkhof, y léalo. Por lo menos en la que tiene que ver con estas 4 versículos, porque el libro es muy grueso, ¿no? Para poder leer eso de acá, semana que viene. Entonces, ¿cuál es la tarea? Para terminar. Desde Éxodo, Levítico. Éxodo, Levítico, los profetas. Léase algunos profetas. Y salmos. Léase algunos salmos. Y para completar. Entonces, esto le va a ayudar. Lo que pueden buscar una concordancia. El libro de Luis Berkhof. Y cómprese el libro entonces de Luis Y de paso lea el Nuevo Berkhof. Testamento. No sé cómo se escribe Berkhof. Así mismo, Berkhof. Él se llama Teología Sistemática. ¿Okay? Sistemática, así como se llama. El libro es fascinante, ¿verdad? El libro es fascinante porque contiene todo un sistema de enseñanza sobre la vida y el ministerio de Jesús y como el cumplimiento de todo el sacerdocio del Antiguo Testamento. Yo no pude venir el domingo pasado para haberle dicho todo lo que tenía que ver, pero por lo menos tienen que leer todo lo que tiene. Busca una concordancia, busque sacerdocio y léase todo lo que tenga que ver con el sacerdocio y escriba para que pueda mantener la información. En los profetas, igual también el sacerdocio va a salir también ahí y la concordancia le va a ayudar muchísimo. ¿No va a buscar la palabra sacerdocio? Claro, una concordancia y va buscando en todos los libros que hay. Y este libro es bueno también, se lo recomiendo. ¿Okay? Para poder tener una mejor comprensión del libro y como exprimir el libro, que lo vamos a hacer todos juntos. Todos vamos a estar escudriñando el sistema teológico que hay. Así que no piensen que yo les voy a estar enseñando teología a ustedes. Todos vamos a hacer, no hacer, sino a escudriñar la teología que hay. ¿Ok? Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este libro. La carta a los hebreos y estábamos ya terminando los primeros 4 versículos y habíamos dicho que esta carta habla sobre el sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Así que el autor, que no se sabe quién es, lo que hace es que toma el Antiguo Testamento, principalmente todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, por tanto, quiere decir que es antes de quién? ¿Del Viejo Testamento? No, del
El tabernáculo está antes de quién. ¿Cómo? Sí, pero antes de quién. El templo está aquí. Y aquí está el tabernáculo. Antes de la salida de Cristo. Está antes de Cristo. ¿Quién construye el templo? Salomón. Entonces, antes de Salomón. ¿Okay? No es que no use después de Salomón. ¿Okay? Pero casi todo lo que él usa, lo usa antes de Salomón porque fue el que construyó el templo. Así que podemos decir, si algo así más o menos, hasta David, ¿verdad? Lo que más usa, no quiere decir que no use el resto del Antiguo Testamento. Por eso indicamos, o indica el libro, que el autor, quien haya sido, no era un practicante del judaísmo, pero sí conocía el judaísmo. ¿Ok? Posiblemente ha sido un judío igual, pero ya no practicando el judaísmo, sino ya que se había desconectado posiblemente totalmente de él, o simplemente lo conocía. Pues no sabemos quién es el autor del libro a los hebreos. Sabemos que puede ser un prosélito. Un prosélito. No sé, no sabemos, no podemos decir si era prosélito, porque prosélito es aquellas personas que se convierten al judaísmo. Exacto. Pudiera ser, no pudiera ser, no sabemos. Algunos recientes dicen que puede ser que haya sido Lucas, el autor, pues ya lo habíamos explicado por algunos conceptos que él usa, pero eso no se sabe tampoco. Estaríamos también nosotros especulando o también tratando de comparar Lucas con Hebreos, y sería bueno, pero podemos decir, bueno, yo creo, pero no tengo pruebas bíblicas totalmente, porque el libro no lo dice. ¿Okay? Entonces habla sobre el ministerio de Jesús como sacerdote. O sea, habla del ministerio de Jesús como el sacerdote, o el sumo sacerdote. ¿Okay? Habíamos dicho que estos primeros 4 versículos, contiene todo el libro. Está escrito en qué género literario? Sermónico, ¿verdad? Sermón. Entonces toma una serie, o Dios toma una serie, que es el sacerdocio de Cristo, y comienza a desarrollarlo en forma de sermones. ¿Okay? En forma de sermón. No es una narrativa, no es una historia, no es una parábola, no es un símil, no es nada de eso. No es poesía, aunque contenga todo eso, pero no es, realmente es en la forma de sermón. Una serie, o sea, el título es El sacerdocio de Cristo en el Antiguo Testamento, y Dios comienza a desarrollar en forma de sermones. Quiere decir que van a haber sus aplicaciones, sus explicaciones, sus ilustraciones y sus conclusiones, ¿verdad? De sermones a sermones. Pero nunca se puede desconectar de su serie, o sea, del tema. Por eso a veces la serie hay algunas personas que no les gusta mucho porque hay que repetir algo de lo anterior, porque es obvio, ¿no? Si es una serie sobre un tema y el tema siempre está en todos los sermones, entonces ya si para no mencionarlo tendría que ser otro tema, ¿no? Otra serie. Entonces cuando prepara una serie pareciera como que el predicador no tiene mucho que decir, pero no, él tiene que volver a decir porque es que el autor no ha dejado de decir lo que está diciendo. ¿Entendieron eso? Entonces uno se da cuenta cuando la persona dice, estoy haciendo la serie de tal cosa, pero ya no mencionó más nunca eso, entonces no es una serie. Anunció una serie, pero no es una serie, porque ya no lo mencionó más en ninguno de sus 3 sermones adelante. ¿Ok? ¿Entendemos ahí entonces? Entonces podemos decir que es todo un compendio, es todo un resumen de lo que es la teología o el conocimiento de lo que es Cristo como sumo sacerdote. Es un libro también que se puede usar para comprobar que la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Exactamente. Aquí dice, bueno, ya no hay que leer el Antiguo Testamento, pastor, porque eso era para las obras. Algunas iglesias dicen eso. O yo no entiendo el Antiguo Testamento, no se entiende, ¿para qué lo voy a leer?
O el Antiguo Testamento no habla tanto de Cristo. ¿Para qué vamos a leer el Antiguo Testamento? O verdad que el Antiguo Testamento se muestra un Dios muy severo, ¿no? El Dios de la gracia. Muchas personas tienen argumentos sobre el Antiguo Testamento. Este libro le puede comprobar usted a cualquier persona que el Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, donde quiera que usted se mueva, usted va a encontrar a Cristo. Amén. Así como en el Nuevo Testamento. Ya creo que alguien hizo una pregunta hace unos domingos atrás y pudimos ver por Nahum y también por Díaz cómo ellos hablan del Mesías, hablan de Cristo. Lo que no dice Cristo, ¿verdad? Pero habla de él, porque el Nuevo Testamento también nos da luz sobre el Antiguo Testamento. Así que es una forma de mostrar que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, está vigente, está Cristo en el Antiguo Testamento y hay que estudiarlo igualmente que el Nuevo Testamento porque es toda la palabra de Dios. Ahora dijimos también que el libro también muestra qué cosa, que la revelación es progresiva, ¿verdad? O sea, Dios no dio todo ahí de un golpe. Déjame darle los 66 libros, o los judíos tenían 42, los 42 libros de un golpe. ¿Él podía haberlo dado o no podía haberlo dado? Amén. Porque Él no entiende, Dios no es que no entienda, Él no vive en el presente ni en el futuro. Él no tiene que esperar al 2030 para decirnos lo que va a suceder en el 2030. Ya Él lo tiene todo predestinado, lo que va a suceder. Él es el que hace la historia, nosotros solamente vivimos la historia que Él ha hecho en la eternidad. Entonces, Él le podía haber dicho a Adán, hablando de Apocalipsis, se lo podía haber hecho a Adán, pero Adán se hubiera quedado. ¿Qué me están hablando? ¿Quiénes son toda esa gente? Que todo eso que tú eso no entiendes, pero por eso lo va haciendo en forma progresiva. O sea, y una de las cosas importantes que habla el libro es que Dios habla, ¿verdad? Ha hablado en diferentes maneras en diferentes tiempos. Y en diferentes tiempos. Cuando el libro habla de Dios habla, se refiere a la revelación revelada en las Escrituras. ¿Okay? Quiere decir entonces que no podemos decir que Dios dejó abierta la revelación y sigue hablando, como muchas también de las iglesias hoy en día que hablan del querigma, creo que es el querigma que habla mucho de ellos, que Dios se revela todavía, Dios trae nuevos mensajes a la gente, por eso ahora se han puesto muy famosos los movimientos proféticos, Dios me ha dicho, Dios me dijo tal cosa, Dios me reveló tal cosa, porque ellos entienden de que Dios sigue hablando, pero no a través de nuevas revelaciones, sino nos habla a través de lo ya revelado. Entonces, eso también podemos usar el libro de Hebreos como un argumento para esas personas que dicen, no, yo tengo una revelación fresca de Dios. Ahora, Dios me ha hablado y me ha dicho, Ya no regresa. ¿Verdad? Dice, no, el libro de Hebreos dice que Dios nos habló en tiempos pasados, ¿verdad? En el tiempo final cuando habla del tiempo final no es al final de la historia, sino en Cristo. En Cristo. Así que Él nos ha hablado, claro que nos ha hablado, nos ha revelado a Cristo en el Antiguo y en el Nuevo, y ahora estamos nosotros, después que se cerró las Escrituras, entonces nosotros estamos ahora estudiando, viviendo, practicando, recibiendo esa revelación de Dios. Pero ya Dios no nos va a revelar algo nuevo, o sea, Apocalipsis 3 o Apocalipsis 2, segunda parte. No, ya Dios ha cerrado su revelación. Y este libro también se puede usar para ese tema. También es un libro que es muy evangelístico, porque el centro del tema del libro es el Cristo como un intermediario, ¿verdad? El sacerdote que ha cumplido todos los requisitos para que nosotros podamos entrar libremente a su presencia. Así que es un libro también que usted lo puede usar para compartir el Evangelio. Fíjate cuántas utilidades tiene este libro. ¿Ok? Habíamos hablado entonces, los primeros 4 versículos, nos quedamos en la página 4, que ahí les tengo aquí una copia. Entonces usted que es la más jovencita de todas que están acá, va pasando ahí, coge una y pase la otra. Hay 15 copias. Ahí cuando ustedes las tengan, perdón, que a veces la daban de comenzar para que las tuvieran ya en
hermanos, y seguir sin que se nos fuera el tiempo. Nos quedamos donde dice confirma esta afirmación. Si quieres traer. Patatas, ese sí. Potato, patata. También es un libro que se puede usar para hablar de la Trinidad. ¿Se acuerda que, por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios y Dios no es Jesús? Pero es un libro también, en los primeros 4 versículos, también nos está diciendo que el Hijo y el Padre son los mismos. Amén. Y fíjense qué bueno es este libro, bueno, como todos los libros de la Biblia, no hay ninguno malo, ninguno. Pero quería decir más bien con qué es revelador para el día de hoy, o cuánto nos ayuda para el día de hoy. Porque dice en el mismo libro que Él es el reflejo de la gloria De Dios. de Dios. ¿Ya? Y hablamos para que haya un reflejo tiene que haber una luz. Si no hay luz, no hay un reflejo. Y esa es la idea que transmite el autor. Dios y el Hijo. Él se refleja en su Hijo. Por eso Jesús dice que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. ha visto al Padre. El libro también habla eso dentro de su propio, el autor habla dentro del libro también. Así que también se le puede decir a ellos que Dios y el Hijo es la misma persona. En este caso este versículo, ¿no? Porque ellos niegan que Jesús sea el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es una fuerza, que tampoco es una fuerza. Una fuerza como un motor que impulsa. Que tampoco el Espíritu Santo es una fuerza, es una persona que está en los tres. Nunca se separan ellos. No hay, cuando Dios está, no está el Hijo, no siempre cuando Dios está el Hijo. Y cuando Dios y el Hijo están, está el Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo. Nunca dejan de existir en forma separada. Por eso en la cruz te nota que es como un monólogo que está haciendo Cristo, no es un diálogo. Si usted nota bien los evangelios los que transmiten, usan el género literario un monólogo. Es alguien hablando consigo mismo. Y es el Hijo hablando con su Padre, y el Padre hablando con su Hijo, y el Espíritu Santo hablando con el Hijo, y el Hijo con el Espíritu Santo, y así están los tres en la cruz dialogando. Lo que ellos, hablando de ellos en plural, puedo decir, la Trinidad había ya planificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Que eso es lo que los testigos de Jehová creen, que por eso no es el Hijo de Dios, porque está hablando con Dios, está haciendo un diálogo con Dios, que es otra persona diferente a Él. Ok, entonces nos quedamos en la página 4, donde dice el párrafo confirma. Y vamos a leer un momentico rapidito los primeros 4 versículos de Hebreos. Dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este le designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen ¿de qué? De lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, o sea, cuando ya fue a la cruz, está hablando ahí el autor, ¿no? ¿Sí? Cuando ya cumplió su oficio sacerdotal, o sea, que fue allí a la cruz a ofrecerse por nosotros, dice, se sentó entonces a la derecha de la majestad en las alturas. Así que llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Y ahí terminamos los primeros 4 versículos.
Dice, confirma esta afirmación la frase que sigue. Ahí nos dice que el Hijo es la misma, es la imagen, la misma, la de la sustancia de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Pablo en Colosenses 1:15 dice algo semejante. En esta semejanza de pensamiento y expresión lo hace que muchos pensadores opinan que Pablo es la fuente de las ideas de este libro, aunque el mismo no haya sido redactado. Quiere decir que posiblemente el autor conocía a Pablo, ¿verdad? Por eso piensan algunas personas que fue Lucas, porque Lucas anduvo mucho con Pablo, lo que pone este pensamiento. Vamos a leer Colosenses, ahí busca ahí Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Ahí lo tengo. ¿Ya lo tienen alguien ahí? Ya. Ok. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ok, entonces, si Lucas el autor dice tal como es la opinión, ¿verdad?, de muchos, es fácil explicar que las ideas sean de Pablo y la expresión sea más griega. Pues Lucas seguramente sabía de memoria muchos de los sermones de Pablo. La palabra traducida como imagen es literalmente carácter, que es la impresión que da un tipo como en la imprenta. La imagen aquí no es un reflejo, sino la impresión grabada de algo que deja su marca, la fiel imagen. Entonces es una impresión precisamente igual a la que dejó la impresión, tal como indica la letra en la tipografía. Así que es lo mismo Dios, lo mismo es el Hijo. Es el cuño, ¿no? Se puede decir lo mismo, es la misma imagen. Es lo que está hablando aquí el autor. Dice, el Hijo también es heredero soberano de la providencia, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hay que notar que no dice poder de su palabra, que también es la verdad, sino palabra o expresión de su poder. No solamente es creador, el Hijo también es el que por su poder mantiene todas las cosas, dirigiéndolas a su determinado fin. Así que no solamente Dios tiene poder en su palabra, sino también el Hijo tiene también poder. Dios ha determinado todas las cosas hasta el fin, y el Hijo también ha determinado todas las cosas hasta el fin. ¿Por qué? Porque están siempre, no se separan. Y eso es lo que estamos hablando. Solamente no quiere decir que el Espíritu Santo queda afuera. Él está ahí, lo que estamos hablando, lo que dice el pasaje en este momento. ¿Ok? ¿Entendieron ahí? Así que todo lo que hace Dios también lo hace el Hijo. Por eso no hay diferencia entre el uno y el otro. Este no es uno y este es el dos. Y este no es más importante que el Hijo, ni el Hijo más que el Dios, ni los dos más importantes que el Espíritu Santo. Es la misma persona. ¿Ok? Lo que, como la revelación es progresiva, ¿ok?, se va mostrando hasta aquí, ¿ya?, a Cristo y su Espíritu Santo después de la cruz, pero siguen todos siempre unidos. Lo que se revela más Dios, y se revela más el Hijo, se revela el Hijo y el Espíritu Santo y Dios, ya que esa es la dinámica que vemos con más claridad, porque ya se ha revelado todo en el Hijo. El Hijo vino a mostrarnos a Dios y al Espíritu Santo. O sea, a partir de la cruz, ya los tres los vemos ahí constantemente, con mucha claridad. No quiere decir que nunca estuvieron, sino que se ve con más claridad. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Ok, entonces nos quedamos aquí en el versículo que dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dice, este poder y su expresión tiene que ver con la obra que efectuó el Hijo.
el mismo por medio de sí mismo, una expresión que llama la atención, efectuó la purificación de los pecados. Gran parte de la carta está dedicada a la exposición de este tema, pero aquí lo menciona como algo ya realizado y pertinente al asunto de la carta, tanto como a la identificación del gran revelador de Dios, o sea, Jesucristo, el discurso final de Dios, o sea, la última palabra que Dios dio fue a través de su Hijo. Así que habla aquí que entonces, después de purificar, o sea, de llevar a cabo la obra consumada allí en la cruz, ¿verdad?, que fue por nuestros pecados, es el tema que ya él cumplió entonces con ese oficio sacerdotal que hablaba del Antiguo Testamento. Después de otras comunicaciones, Dios habló por medio del gran efectuador de nuestra purificación. Otra gloriosa verdad implícita en esta afirmación es el hecho de que somos verdaderamente purificados de nuestros pecados. Si el Hijo efectuó o llevar a cabo nuestra purificación, nadie puede dudar de la realidad de esta purificación sin poner en tela de juicio la palabra de Dios y la eficacia de la obra de Cristo. La verdad de nuestra salvación y su plenitud cabal están afirmadas en esta frase. O sea, el autor lo que está diciéndoles a sus oyentes y a nosotros, que este sacerdote no es un sacerdote común y corriente que tiene que estar entrando una vez al año al templo o al lugar santísimo para ofrecer un nuevo sacrificio para que Dios vuelva otra vez a perdonar a su pueblo y su misericordia se siga viendo o continúe dentro del pueblo de Israel. Lo que está diciendo entonces aquí el autor, que este sacrificio que hace Cristo, como le llama el Hijo, estoy abreviando para no escribir tanto, no porque queramos faltarle respeto al nombre de Cristo, es eficaz. ¿Ok? Y eso es importante, él lo va a desarrollar dentro del libro. Quiere decir que el sacrificio de Cristo es eficaz. O sea, nadie puede invalidar en su vida el sacrificio de Cristo. Entonces, ahora, es un tema muy controversial, ¿verdad? Porque eficaz ¿para quién? ¿Para quién es eficaz? Para nosotros, los creyentes. Para los elegidos. Eso es lo que la gente no entiende. Para los elegidos. Es para los elegidos. Por tanto, entonces, Cristo ofrece un sacrificio eficaz para los elegidos. Entonces, no es por todo el mundo. Porque si no, todo el mundo tiene que ser salvo. Toda la humanidad es salva. Pero sabemos, Jesús mismo lo dice, muchos son los llamados, o sea, Dios hace un llamado al arrepentimiento al mundo entero, pero solo pocos son los escogidos. El sacrificio de Cristo es eficaz, es un poco así chiquitico por la diferencia, no sabemos, eso puede ser ahí millones y millones y millones, ¿no? No sabemos la cantidad de personas elegidas. Entonces, cuando está hablando que Él se ofreció para llevar a cabo esa purificación, es por los elegidos. Entonces, una de las marcas, no sé cómo podemos poner marcas. Sello. No, yo quería en símbolo, pero no voy a bajar. Una de las marcas es que se ve la purificación en ese elegido. Entonces la persona vive como un elegido, donde Dios ha purificado sus pecados. Quiere decir entonces
Cuando habla de pecado está hablando de la condenación, ¿verdad? De la condenación que había sobre nosotros de irnos al infierno. Porque uno puede decir, bueno, entonces si fue eficaz para los elegidos, ¿por qué todavía seguimos lidiando con el pecado? Pablo le llama a esto, la Biblia le llama a esto la santificación. La persona tiene 3.000 pecados. Supongamos que vivió 30 años, tiene que morirse más o menos con unos 1.500. No se puede morir con los 3.000 pecados. Un ejemplo, porque entonces no ha habido santificación en esa persona. Pablo le llama seguir viviendo en la desobediencia, seguir viviendo en el pecado, seguir viviendo indiferente a su vida, a como él vive. ¿Entienden esa parte ahí? Sí. Entonces es eficaz. Él lo llevó a cabo. Y él purificó nuestros pecados, los pasados, los presentes, los futuros. O sea, nos quitó la condenación que había sobre nosotros. La paga del pecado es la muerte. Y él tuvo que pagar por esa purificación. Y ahora nosotros disfrutamos de esa purificación. Quiere decir que cuando yo él lo ciega para que aún ese poco conocimiento se mantenga ahí en su caída y nunca pueda ver la salvación, porque él es el que tiene que intervenir en esa vida. Aunque él mismo quisiera, el conocimiento está caído junto con su voluntad y él no puede ver con claridad. Pero dice Dios que él lo ciega totalmente, porque no es Satanás el que ciega a la gente, él es el que ciega y él es el que abre los ojos. ¿Ok? Eso es igual que dice, no, el Satanás te maldice. Dice la Biblia claramente que el que bendice y maldice es Dios. Cuando habla de maldiciones, no la pone en términos como nosotros ponemos, que nos ponen un pie, nos saca un ojo, nos corta un brazo, nos quita el trabajo. Está hablando de la eternidad con Él. La peor maldición o bendición es estar eternamente con Él, esa es la bendición más grande, o la maldición más grande es la ira eterna de su presencia delante de nosotros. ¿Okay? Entonces eso es importante entender. ¿En qué término está hablando? Cuando hemos sido purificados de nuestros pecados, está hablando de esta condenación. Si queremos ponerla en términos de Pablo, adámica, ¿verdad? Ha sido ya quitada. Dijimos que estos 4 primeros versículos son tan bien cargados en cuanto a toda la teología de la salvación, del perdón, de la soberanía, de la providencia de Dios, de la sustitución, del sacerdocio de Cristo como el representante nuestro delante de Dios. Ok, entonces, ¿nos quedamos por dónde? Porque me seguían por ahí. Ok, dice, recalcar, esto es la frase siguiente. El Hijo se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El énfasis está en el verbo se sentó. No indica premio o descanso, sino que el Hijo llegó a su legítimo lugar. Él, ya eso, Apocalipsis también lo estudiamos ya hace, no sé, un año atrás o 2 años atrás. Sí, me imagino como 2 años atrás, porque estuvimos casi un año con Hechos y un año con él. Mucha gente cuando dice, ay, se murió fulano, se murió el pastor, ya va a descansar. No, no voy a descansar. La Biblia, si no está descansando el Hijo, ¿cómo vamos a descansar nosotros? ¿No es así? Y él no fue a un lugar a descansar, a sentarse y decir, oh, ya, salí de esta gente, como decía Jesús. ¿Hasta cuándo voy a estar entre ustedes? No es que Jesús no se cansó de nosotros, si no, no hubiera ido hasta la cruz. Y si no, no hubiera regresado otra vez de donde él vino. Entonces habla, ¿verdad? Como Juan lo pone a Dios y al Hijo. Este es el apóstol Juan, ¿no? Cuando él comienza, en el
principio era el Verbo. Él comienza su evangelio en la eternidad. ¿Qué estaba pasando en la eternidad? Dios nos revela incluso lo que estaba haciendo en la eternidad. Él lo revela y dice acá el autor el mismo pensamiento. ¿No es así? ¿Okay? Entonces, habla de que la eternidad Dios lo había planificado todo. Entonces, se sentó la majestad, quiere decir que Dios dejó entonces este lugar en la eternidad, lo dejó, vino aquí. Se está hablando de eso, ¿verdad? De la ascensión. Y ahora se sentó, voy a poner aquí una sillita, ¿verdad? Más o menos para que vean en el trono. Pero más o menos sería el mismo lugar. Pero no se fue allí a descansar ya de toda esta obra de Dios en la eternidad, a la tierra y vuelve a la eternidad, sino a seguir siendo, porque no puede dejar una vez, ya cumplió todo, pero es parte de su identidad, de su carácter. Ahora lo que no está es para perdonar nuestros pecados, sino para interceder por nuestra vida y nosotros podamos perseverar hasta el final sin perder una pulgada de nuestra salvación. Porque si Él se hubiera regresado y se hubiera dicho, bueno, voy a descansar ya, Padre, Espíritu Santo, descansemos, ya yo hice todo y que ellos sigan solitos, ya yo les hablé todo, le dejé incluso hasta el Espíritu Santo para que los ayude ahí a ellos en sus dolores de cabeza, para que pase un poco de trabajo del Espíritu Santo con ellos. No, Él sigue intercediendo para que nosotros podamos prevalecer hasta el final y siga siendo eficaz su sacrificio. O sea, Cristo no descansa nunca. O sea, la Trinidad nunca ha dejado de descansar ni descansará. Por eso nosotros cuando vamos otra vez a la eternidad, seguimos sirviendo a Cristo. Así que nadie va a descansar. Lo que no le vamos a hablar a pecadores, vamos a estar discipulando personas, ni evangelizando, ni nada de eso. ¿Verdad? Vamos a estar solamente adorando al que está sentado en el trono, a la Trinidad, hasta que venga otra vez en su segunda venida a establecer su reino, su trono en su creación, que siempre dijo que era buena y que es perfecta. Y ahí van a estar nada más los elegidos, ahí serían todos los elegidos. Volveremos entonces al Edén antes de la caída. ¿Ok? Pero en cada corazón de los elegidos está ese deseo del Edén. Deseamos ese lugar donde hay una paz perfecta, donde no haya problemas, ¿no es así? Donde no haya dolor, donde no haya muerte, donde no haya enfermedades, porque eso ha quedado en nuestros corazones. Y como sabemos que lo perdimos, pero que lo hemos recuperado en Cristo, entonces deseamos, como dice Juan, casi al terminar su carta, ven, Señor Jesús, que te esperamos. Entonces Él expresa lo que hay en el corazón de los elegidos. Ven, tenemos deseo de ver todo como sabemos que será cuando tú regreses otra vez. Ok, nos quedan 5 minuticos. Y nos quedamos en el párrafo, hace una alusión a la ascensión y la realidad de la presencia de Cristo en el cielo como nuestro purificador. Desde allí realiza su obra de intercesor. Aquí vino a hacer su obra de purificación, ahora viene como a conservar nuestra purificación. Él de principio a fin es Cristo. No es así. Es todo el tiempo. Cristo nunca puede dejar de hacer nada por nosotros, porque si no, todos nos perdemos. Si Él hubiera ido a descansar, entonces
no hubiéramos perseverado. Algunos sí podrían decir, bueno, yo cuando me canse de esto ya me cansé. Pero Dios no nos permite en su gracia escaparnos de su amor. Y la salvación sigue siendo eficaz en nosotros. Es como dijiste las tres condiciones del sermón pasado, que dijiste que Dios nos salva de la condenación, Dios nos salva, nos sigue salvando del pecado, o sea, Cristo. Y son los tres puntos que trataste. En un futuro tendremos la perfección de esa salvación, ¿verdad? La presencia eterna de Él, sin el pecado. Dice aquí entonces, continuamos, dice aquí, hace alusión a la ascensión, dice, también insinúa la realidad del reino eficaz de nuestro Salvador, ocupa su trono e inicia su reinado. El sentarse indica que tienen todo derecho de estar allí. Los que no tienen este derecho tienen que quedarse de pie. Solamente el legítimo heredero del trono puede sentarse en él. Por eso dice que los 24 ancianos estaban alrededor del trono, ¿verdad? Y alrededor de los 24 estaban todos los santos elegidos, pero todos estaban lanzando sus coronas alrededor. No todo el mundo estaba sentado allí. Solamente hay un trono, ¿verdad? Y el único que puede estar sentado en ese trono es la Trinidad. Nadie más puede estar sentado. Ni Satanás, ni el hombre, ni nadie puede sentarse en ese trono, o sea, en esa autoridad sobre toda su creación. Satanás no le ha robado nada a Cristo ni nada a Dios. Porque entonces él es el que estaría seguro de que está sentado, estaría sentado. Lo empuja y lo saca así como de jueguitos de la silla. Lo empuja, pero él es creación de él, no Dios creación de Satanás. Y él está sometido también al poder de Dios. Incluso él lo usa para que los elegidos sean purificados, y lo usa también para los no elegidos se pierdan eternamente. O sea, está bajo su control todavía. Bueno, todavía no, siempre ha estado bajo su control, porque es su creación. Él no es su propio creador. Ok, entonces sentarse está allí, el heredero legítimo. El sentarse no indica un tiempo de inactividad, todo lo contrario, señala una nueva, diferente, pero intensa actividad. Sentarse en el trono, en este sentido, es como sentarse en la cátedra, es decir, ocuparse de las actividades señaladas por el puesto. De ninguna manera se sugiere aquí la inactividad. Cristo sigue activo. Y aquí terminamos, no fue el tiempo, así que nos quedaría el 4 y después las preguntas de repaso, y al final dicen tiempo familiar. Dice sentarse los padres con sus hijos durante la semana y responder estas dos preguntas. ¿Qué pecado como familia Dios nos ha perdonado esta semana? Dice, ¿qué podemos hacer para reflejar la gloria de Dios? Ejemplos, visitar con toda mi familia a una familia de la iglesia, su casa, a un hospital, salir a comer con toda mi familia y otra familia de la iglesia, reunirme con toda mi familia y otra familia para orar y tener un devocional, salir a evangelizar con toda mi familia o otra familia de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces ahí eso es una tarea familiar. Cuando ya terminemos, entonces sería para la otra 2 semanas más arriba. Usted va a decir, bueno, salí a tal lugar con tal familia, hice, o si no está aquí, el ejemplo te ponga otro ejemplo que hizo como familia. Y qué pecado, cuando llegue ese momento, Dios ha perdonado en esa semana a su familia. Pregunta, aunque no tienen ningún tiempo ustedes ya, guárdela para la semana que viene, porque se nos escapó el tiempo. Espero que les haya ayudado. Si hay alguna duda que han tenido, cojan una tarjeta, yo tengo un email, me pueden mandar un email, yo les respondo, o mandan un texto y yo les respondo. Si es muy larga la explicación, pues le mando un email, porque en un texto no puedo escribir tanto. Bueno, hay gente que escribe mucho, pero yo no tengo esa habilidad ni esa paciencia para escribir toda una explicación teológica en un texto.
Oramos. Señor, gracias.